todas formas, otra cosa que me ha gustado del libro, ¿no? Es, bueno, al utilizar una misma teoría para analizar distintos periodos es casi inevitable que suceda, ¿no? Pero te vas dando cuenta cómo instituciones o formas monetarias tienen pasado. Luego resurgen, ¿no? Y tienen un paralelismo muy claro. Y aquí pues tenemos un paralelismo muy claro con las formas monetarias de la Edad Media, ¿no? Tanto pues la bulla que tú mencionabas antes, con los tally sticks, de los que luego hablaremos, pero este episodio que estás diciendo, no, tenemos una unidad de cuenta definida por un lado, y luego formas monetarias o instrumentos monetarios que hacen referencia a esa unidad de cuenta, pero que no tienen una correspondencia exacta, son los dineros imaginarios de la Edad Media, ¿no? Es decir, las unidades de cuenta abstractas que existían, pero que no tenían una materialización corpórea en moneda. Eso es divertidísimo, supongo que vamos a hablar ahora sí, luego de eso, hablaremos, me aguanto, pero es divertidísimo. Claro, pero que claro, esas unidades imaginarias tampoco, bueno, podían tener un origen político, pero no necesariamente lo tenían, y luego, obviamente, las monedas privadas o públicas, me da igual, pero las monedas que surgían haciendo referencia a esa unidad de cuenta no tenían, vamos, no es que como hay una unidad de cuenta, la moneda está determinada por esa unidad de cuenta. A mí me ha gustado llamar a ese concepto desdoblamiento monetario. Desdoblamiento, sí. No sé si alguien, no sé a quién le leo que ya, entonces no sé si alguien lo ha dicho antes en la historia, y si no, pues será un concepto mío, pero me gusta el concepto de porque, pues, ¿qué es dinero? Más bien tenemos que decir cuáles son las funciones del dinero y quién las desempeña, claro. Y a veces un bien consigue varias funciones del dinero, a veces consigue solo una, y a veces cuando analizamos la historia del dinero tenemos que tener muy claro si estamos analizando la historia de una función monetaria, de otra, y luego ver cómo diferentes bienes o entes pues han ejercido una o varias funciones del dinero, luego han dejado de ejercer algunas, entonces un mismo bien a veces ha sido una cosa y 2 siglos después ha sido otra cosa. Y entonces eso marea mucho, sinceramente. Demos ahora el paso, porque si no, claro, podríamos estar aquí con Mesopotamia rato y rato, ¿no? Pero demos el salto a Grecia, ¿no? Que es el otro bloque, el siguiente bloque importante del libro. También hablas de Egipto, pero es verdad que esa parte es algo más breve. Entonces, el siguiente bloque importante es el de Grecia. De nuevo, aquí es interesante porque, bueno, a lo mejor uno no sabe de historia de Mesopotamia, no sabe de historia de Grecia, pero tú primero haces un resumen bastante breve, pero con mucha información sobre pues, la Grecia antigua tuvo estas etapas políticas y en cada una de ellas más o menos la economía fue así, y dentro de cada una de ellas pues, las formas monetarias fueron unas u otras. Haznos esa panorámica, es decir, cuando hablamos de la Grecia antigua, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? ¿Cómo fue evolucionando la economía a través de ella, ¿no? Por ejemplo, tú comentas, pues después de la guerra del Peloponeso prácticamente todo eso se destruye y el comercio decae y por tanto el dinero también casi tiende a desaparecer, pero luego resurge con las conquistas alejandrinas, etc. Entonces, bueno, haznos esa panorámica. Sí, bueno, a mí me encanta la historia, entonces yo creo que he escrito esas cosas porque me apetece mucho escribir. Bueno, pero creo que es pertinente para luego entender el marco monetario, claro. La idea es que no puedes entender un elemento de la historia separado del resto. Entonces, cuando yo me puse a escribir la historia monetaria, luego dije, bueno, tendré que escribir la historia económica. Y luego dije, bueno, es que la historia económica no está deslindada de la historia política. Entonces, voy a escribir la historia política y de formas sociales y todas estas cosas. Entonces, me meto en ese jaleo que por eso terminé escribiendo pues, 450 páginas en vez de las 200 iniciales planeadas. Pero sí, el punto con Grecia es la Grecia que nosotros tenemos en la cabeza es la Grecia homérica, ¿no? Es la Grecia de la Ilíada y la Odisea, que pues a nada que seas un poco curioso te las has leído. Y esa Grecia no es la Grecia que nosotros estudiamos como pues, aunque nos parezca la misma, es el ethos griego, es la forma de ser griega, pero esos griegos desaparecieron, esos griegos no existen más. Esos son los griegos micénicos, que después de esa guerra, que fue una guerra muy cruenta, es una guerra donde hay muchos elementos míticos, pero también es una guerra real, sabemos que ocurrió, pues Grecia está muy debilitada. Dices esa guerra, la guerra de Troya. La guerra de Troya, eso es, perdón, no la había nombrado, ¿verdad? La tengo en la cabeza, pero no en la boca entonces. Sí, la guerra de Troya destruye a Troya, pero lo que no sabemos es que destruye a Grecia. Entonces, durante 400 años sigue el periodo que llamamos periodo oscuro griego. No hay nada. Y no hay nada, el periodo oscuro, los historiadores se refieren a un periodo donde no tenemos registros históricos. Los griegos esos desaparecen, llegan unos griegos nuevos, que son los griegos, los que la vamos a estudiar ahora, ¿no? Pero son los griegos típicamente que estudiamos en el colegio, que son los griegos dorios. Esos griegos dorios llegan ahí, pero esos griegos dorios son unos bárbaros. Son gente que
no tenía metales, no habían entrado a la edad de los metales, no tenía escritura, que los otros sí la tenían, y pues entonces es una involución clarísimamente y no dejan registros. Más o menos a partir del 800, que más o menos antes de Cristo, que es cuando se sabe que se escribieron más o menos por ahí la Ilíada y la Odisea, pues empieza el periodo, pues un nuevo periodo de la Grecia, la que entendemos como Grecia. No es la Grecia clásica, porque la Grecia clásica empieza en el siglo V antes de Cristo, en el siglo entre 5 y el 6 antes de Cristo. Pero ahí empiezan a ocurrir cosas, hay un montón de ciudades-estado, empiezan a crecer, hay una explosión agrícola, de productividad agrícola. Pasa otra cosa también interesantísima, esto no sé si me voy a meter ya demasiado jaleos, pero hay un imperio hitita que se destruye muchos siglos antes, más o menos en el siglo XII o XIII antes de Cristo, y esos eran unos diestros herradores. Herradores es una mala palabra, metalúrgicos. Tenían metalurgia del hierro. La metalurgia del hierro es más importante de lo que nos parece en la historia, porque aunque no sea mucho mejor que la del bronce, como para hacer armas o herramientas, sí es verdad que la metalurgia del hierro es muy barata. Las herramientas de piedra no dejan de existir nunca hasta que no aparece el hierro. El cobre era una cosa de ricos. Las herramientas de cobre eran cosas de... Vamos, tanto es así como que el bronce, que es su principal aleación es con cobre, pues ha sido utilizado como moneda, suficientemente escaso como para haberse utilizado como moneda. Entonces, claro, esa era la cosa de ricos. El hierro es la democratización de la metalurgia. Entonces, claro, se genera en esa Grecia, que ya es una cultura de la edad del hierro, se genera una productividad agrícola muy, muy fuerte. Y Grecia tiene una orografía muy determinada, que probablemente también, mira, una visión muy geográfica de la historia, pero determinó tantas islitas pequeñas y una orografía tan complicada, determinó que a nada que empezaron a crecer mucho la productividad agrícola, cuando fueron a buscar nuevas tierras no había por ningún lado. Y como no había por ningún lado, lo que hicieron fue el crecimiento de la diáspora mercantil, que ya hablaba antes. Todo esto es antes del periodo clásico. Entonces esa diáspora mercantil hace que se genere la Magna Grecia. La Magna Grecia es Italia, la parte sur de Italia, lo que entendemos hoy como Italia. Italia no existía. El sur de Italia y Sicilia. Entonces van generando por ahí un montón de ciudades-estado que tienen muchos vínculos con las ciudades que las patrocinan, son patrocinios, pero que ya son entidades políticas completamente independientes. Y que, por cierto, luego van a tener mucho impacto en Roma. Roma va a coger la cultura de Grecia de ahí, de la Magna Grecia, y luego ya cuando conquiste Grecia más todavía, pero vamos, va a venir de ahí. Entonces, durante todo ese periodo se va formando pues, una sociedad griega sin una entidad política centralizada griega. De hecho, no hubo forma de hacerlo hasta Alejandro Magno. Entonces, durante todo ese tiempo fue un tiempo de esplendor bastante fuerte, en muchos, vamos... tanto como que la sociedad occidental nuestra, su heredero pues probablemente más antiguo sea Grecia. Entonces, todo este entramado de ciudades situadas en el Mediterráneo a cientos de kilómetros unas de otras generan de nuevo unas conexiones mercantiles increíbles. Y allí donde hay conexiones mercantiles hay que instrumentar pagos. Y allí donde hay que instrumentar pagos, el ingenio humano aparece para dar salida a esa instrumentación de pagos. Y de eso va el libro. Entonces, luego, ya periodo clásico, que dura muy poco tiempo, tienes lucha contra los persas. Los persas vienen y tenemos que defendernos de estos, como hacemos, la peli de 300 y todo eso. Ese siglo es el siglo de Atenas, clarísimamente. Yo sé que en la peli de 300 está ahí Leónidas. A todos nos gusta ser Leónidas y pegarle una patada y tirar por el pozo al persa y todo eso. Sí, está muy bien. Pero los ricos de verdad, aunque la peli los vilipendian, los ricos de verdad, los que de verdad controlan durante ese siglo tanto las artes como la economía, es Atenas, clarísimamente, la sociedad mercantil. La sociedad mercantil basada en principios bastante parecidos a los del libre mercado, con detalles, ¿vale? Siempre, pero con los detalles que ameritan 2 milenios y medio de diferencia, pero claramente dominan esa parte del mundo. Y luego, como se pasan un poco de frenada con su política imperial, pues se generan una serie de ligas contra ellos que los destruyen. Y en esa destrucción pasan cosas también interesantísimas monetarias, como que la moneda suya, como la función que yo he hablado de los templos como prestamista, como protobancos centrales, una cosa apasionante también. Guardaban las estatuas de Nike, no de Nike, las estatuas de Nike
eran estatuas gigantescas de metales preciosos que solo se utilizaban en momentos de gravísima crisis. O sea, tenemos al enemigo, tenemos a los espartanos ahí. Las reservas de Fornox de la época, digamos. La reserva de Fornox, eso es. Tenemos a los espartanos ahí y nos van a pasar por la espada a todos. ¿Qué hacemos? Entonces, fundir las estatuas. Es el momento de fundir las estatuas. Y esto también pasaba en Mesopotamia, también tenían esa función. Por eso digo que el Banco Central no es algo tan nuevo. Es una analogía, como toda analogía en economía, complicada, pero estas reservas centralizadas de emergencia en momentos de crisis, para ser utilizadas en momentos de crisis, tienen importancia. Sí. Entonces, bueno, todos estos eventos de Grecia políticos van a informar los eventos económicos, que a su vez van a informar los eventos monetarios. Entonces, bueno, ya después de la guerra del Peloponeso, Esparta conquista Atenas y se genera una debilidad. Las guerras así tan bestias al final las pierden todos. Entonces se genera una debilidad brutal en las ciudades-estado griegas. Llegó Macedonia del Norte, que eran un pueblo que los propios griegos consideraban semibárbaros, que a regañadientes los dejaron participar en los Juegos Olímpicos. Es que son cercanos, pero estos son más orientales que nosotros. El principio de isonomía no lo entendían bien los macedonios, que los griegos sí lo tenían muy claro, la igualdad ante la ley. Y los macedonios no tanto. El principio de límites al poder político no lo entendían demasiado bien tampoco, y los griegos bastante mejor. Entonces no los consideraban cercanos. Pero claro, te quedaste tan débil por esa lucha fratricida que tuvieron entre ellos que llegó Macedonia con alguna innovación también militar y barrió a Grecia. Se intentaron oponer, una batalla, en medio minuto se los pasaron por la espada a los pobres atenienses y conquistaron Grecia, y de ahí conquistaron el mundo entero. Y de la conquista del mundo entero, Alejandro puso, como todo buen dictador, puso ahí su cara en las monedas, que además se hacía pasar por Hércules. Mira, esa forma de divina que luego va a aparecer en la Edad Media de los gobernantes asemejándose a dioses, la va a utilizar Alejandro Magno en la mejor propaganda que había en el momento, que era la moneda. Tengo moneda por ahí y quiero que todo el mundo vea mi efigie, que aquí mando yo, y además tengo características divinas. Eso lo va a hacer Alejandro Magno por todo el mundo. No lo va a hacer solamente en Grecia, lo va a hacer allí donde ponga el pie Alejandro Magno. Alejandro Magno no sé si fundó 70 ciudades y 50 las puso su nombre. Un buen sátrapa. Mira, y aparte conquistó Grecia, las satrapías griegas, persas, conquistó Persia, quiere decir, y aprendió mucho de los persas. Claro. Vamos, los griegos que tanto se habían opuesto a los persas terminaron manejados por un tipo que étnicamente era igual que ellos, pero que culturalmente era un persa. Bueno, un poco como Roma, ¿no? Que también fue conquistada por Grecia culturalmente, en ese sentido, ¿no?